Bueno, buenas tardes a todos. Decíamos el sábado pasado, Hugo y Ricardo nos habían hablado, Hugo por un lado de lo que era historia, carisma y mentalidad, y Ricardo nos había hablado de finalidad, estrategia y método. Decía Ariel que hoy vamos a hablar del primero de los tiempos del método, que es precursillo. Ante todo, vamos a hacer la invocación al Espíritu Santo, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Dios, ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo. Danos gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo, apóstol, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Ariel, sigue el video. Perdón, quiero saber si se ve bien. ¿Se ve pantalla completa? ¿Se ve bien? Se ve bien, sí. ¿Cómo, Mirta? Que se ve bien y se escucha bien tu audio. Bárbaro. Ariel, perdona, no está saliendo el audio. Podemos iniciar en ellos un proceso de evangelización. Perdón. Se deberá tener presente que el precursillo es una pieza esencial dentro de la estrategia metodológica. ¿No se escuchó la primera hoja tampoco? Bien, bien, bien. Empezamos de nuevo, perdón. El precursillo es el primer tiempo del método. El rollo busca ubicarlo como el primero en el proceso evangelizador, la preevangelización, con el que el movimiento pretende alcanzar su finalidad, la transformación cristiana de los ambientes. Finalidad del rollo. El precursillo es un camino y una búsqueda constante de personas preferentemente alejadas y que por medio de la amistad podemos iniciar en ellos un proceso de evangelización. Se deberá tener presente que el precursillo es una pieza esencial dentro de la estrategia metodológica, por lo que debemos ayudar a descubrirla en toda su profundidad. De hecho, gran parte de los problemas del postcursillo se generan en un deficiente precursillo. Asimismo, hay que recordar que este relevante tiempo, en su aspecto estratégico, es consecuente con los principios de una evangelización renovada, nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión, nos decía San Juan Pablo II, en los que anticipadamente se basaron el carisma y la mentalidad del movimiento, y está orientado a posibilitar el logro de los propósitos, la finalidad que éste busca alcanzar, la conversión, vida cristiana comunitaria, descubrimiento de la vocación y transformación cristiana de los ambientes. Tono y tiempo.
Debe darse con un tono esperanzador, tranquilo, simple, claro, pausado, llano, que motive al dirigente a estar en permanente actitud de precursillar. Debe ser vivencial y posible. Tiene que motivar para la presentación de candidatos, explicar el correcto llenado de la ficha de presentación de candidatos, y la duración aproximadamente es de 50 minutos. Palabras claves. En el lenguaje propio del movimiento, aportan una guía importante y significativa acerca de un tema. En este sentido, permiten conocer la esencia de cualquier texto o mensaje, abren las puertas al desarrollo de un rollo o de una meditación y nos permiten identificar los temas más relevantes. Ellas son búsqueda, amistad, evangelización, amor, anuncio, misericordia, encuentro, gracia, camino, discernimiento, misión, situación, testigo, realidad, persona, padrinos, ambiente, fichas, alejados, oración, fragilidades. Los 3 tiempos del método: precursillo, tiempo de búsqueda; cursillo, tiempo de conversión; y poscursillo, tiempo de transformar, evangelizar a uno mismo y los ambientes, son inseparables y se desarrollan coordinadamente, aunque cada uno tenga objetivos específicos. Estos son complementarios, formando un todo. Eso está en Ideas Fundamentales 3, en el punto 166. El precursillo conduce al cursillo, el cursillo al poscursillo, y desde el poscursillo se precursilla. El precursillo es el primero de esos 3 momentos. La eficacia de la acción evangelizadora, que es objetivo del movimiento, depende descontada de la acción transformadora y potenciadora del Espíritu Santo, de la seriedad y cuidado con que se lleve a cabo el precursillado. ¿Qué es el precursillo? Es vital para la eficacia evangelizadora del método en cada persona concreta, por medio de la amistad, para que ésta pueda encontrarse con ella misma, con Dios y con los demás, y pueda testimoniarlo conforme a ese triple encuentro. Es el tiempo necesario para preparar y propiciar adecuadamente la experiencia plena del cursillo y la continuidad en el poscursillo. El precursillo es también esencial para fermentar los ambientes de valores cristianos, ya que solo se hará posible si se sustenta en una adecuada, sólida y bien orientada acción de búsqueda, selección y preparación de las personas que los integran de manera habitual, complementado con el conocimiento y análisis de sus realidades temporales, sus circunstancias de vida, tipo de relaciones, influencias, valores y o desvalores, imperantes, etc. ¿Qué es precursillar? Es el periodo de la búsqueda y preparación de aquellos a quienes se le intenta dar la posibilidad de vivir y convivir lo fundamental cristiano. Por el carácter carismático del movimiento, se pretende que el primer anuncio de la buena noticia se dirija preferentemente a los alejados de Cristo y de la Iglesia, y a través del testimonio de su conversión, fermenten los ambientes con el Evangelio. También, por intermedio del precursillo, se pueden estudiar ambientes decisivos para discernir sobre ellos y seleccionar a personas capaces de transformarlos. El obispo nos marcaba en algún momento los ambientes, ejemplo, la municipalidad. A este periodo podemos desdoblarlo en acciones que conforman una unidad que cumple el padrino y se coordinan para lograr la finalidad que persiguen. La búsqueda y selección de las personas, en las amistades, compañeros de trabajo, familia, etc.
La preparación del candidato por medio de la amistad, una vez localizado, disponerlo para un provechoso cursillo y garantizar su perseverancia en el postcursillo. El estudio y discernimiento de los ambientes de las personas que se evangelizarán. Precursillar es anunciar uno mismo con nuestro testimonio y palabra que Dios en Cristo nos ama, porque no debe existir mayor felicidad que encontrarse con el Señor en cursillo. El apóstol Pedro afirmaba: nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Debemos evidenciar la presencia de Jesús resucitado con la palabra y el testimonio. Precursillar supone motivar, ilusionar, despertar interés, o sea, disponer a la persona en una actitud de apertura y búsqueda que parta desde la toma de conciencia de la propia realidad y que se abra a la posibilidad de una vida nueva. El primer paso consiste en buscar y seleccionar a las personas candidatos que puedan vivir una experiencia de encuentro con el Señor, cursillo, y al convertirse en cristianos comprometidos, actúen como fermento en sus propios ambientes, el postcursillo. Eso dice Ideas Fundamentales 3 en el punto 177. Aquí es necesario tener en claro 6 aspectos fundamentales. A. La persona. B. ¿Quiénes pueden ir a cursillo de cristiandad? C. Candidatos prioritarios. D. ¿Quién precursilla? E. Responsable en el precursillo. F. Estudio y discernimiento de los ambientes de las personas que se evangelizarán. La persona. La opción básica de la estrategia del movimiento es transformar de modo cristiano a las personas para que como cristiano transformen los ambientes. Eso está en Ideas Fundamentales 3 en el punto 117. La persona es el centro de toda la acción en el precursillo. La primera y más importante actividad es hacer que personas concretas se encuentren con el Señor y con Él vivan en plenitud. El precursillo no puede en principio excluir a nadie. Cualquier persona puede ser susceptible de evangelización en el movimiento y con una adecuada preparación puede encontrarse con el Señor en cursillo y por medio de la amistad buscar que se integre a una comunidad cristiana e inicie su proceso de conversión y así por el testimonio de su propia conversión pueda actuar como fermento en el ambiente que vive. Para esto, es fundamental que los dirigentes aprendamos a mirar y a detectar con los ojos de Dios a los hermanos que se encuentran en la búsqueda y viven insatisfechos. En definitiva, es saber descubrir en esas realidades lo que nos dicen los signos de los tiempos, sabiendo actuar a tiempo desde el carisma del movimiento. ¿Quiénes pueden ir a un cursillo de cristiandad? Los alejados son una prioridad en la búsqueda y la selección de candidatos en el precursillo. Son las personas que por circunstancias de la vida o por decisión propia se han alejado de Cristo y de la Iglesia, de forma que para ellos la fe cristiana no tiene relevancia vital. No son solamente los que siempre han rechazado a Jesús o no lo conocen. Son también aquellos que no tienen una pertenencia cordial a la Iglesia, que se sienten fuera de ella y que ya no viven su fe con gozo y gusto. Teniendo en cuenta las realidades de la hora actual y la apertura a que convoca el Papa Francisco en su exhortación Amoris Laetitia sobre el amor en la familia, podrán ser invitados a cursillo los alejados que se encuentren en las siguientes situaciones. Esta descripción no es taxativa ni obligatoria, correspondiendo que su aplicación sea resuelta por las autoridades eclesiásticas de cada diócesis.
Probablemente nos veamos reflejados en alguna de ellas al pensar en cuál de esas realidades estábamos cuando nos precursillaron. Bautizados convertidos a otras religiones. Bautizados no creyentes y no practicantes. Bautizados creyentes que no viven la exigencia del bautismo, sean o no practicantes. También podemos aclarar que si en el precursillado de un matrimonio sacramentado nos encontramos con la realidad de que el esposo o la esposa tienen determinado no hacer cursillo, pero que no están en desacuerdo de que la otra persona, esposo o esposa, lo hagan, y están sabiendo que tienen un postcursillo, no hay impedimento para que puedan participar. Divorciados o separados, sin nueva unión, que no estén viviendo en pareja y que desconocen cuál es el verdadero pensar y sentir de la Iglesia antes su situación familiar, que puede ser de abandono de la esposa o esposo, separación de común de acuerdo porque se terminó el amor u otra circunstancia, también pueden participar. Personas que se encuentran en el capítulo 8 de la exhortación Amoris Laetitia, acompañar, discernir e integrar la fragilidad, y desconocen su existencia. Personas que estén casadas por civil y no tengan el sacramento del matrimonio sin impedimento. Personas que no estén casadas por civil y tampoco por iglesia, sin impedimento. Para estos dos puntos, en particular, tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones. Que la pareja tenga varios años de convivencia, ver la posibilidad de que se casen por iglesia antes de la fecha de cursillo. Si es posible, también antes del evento, que puedan tener alguna charla con el sacerdote como compromiso. Ahora, de no haber posibilidades, sí que manifiesten tener el deseo de encontrarse con Cristo y sacramentar el matrimonio luego del cursillo. Divorciados, vueltos a casar. Aclarar que para estos casos, la exhortación Amoris Laetitia habla del tratamiento según las diócesis, y en la nuestra en particular está trabajando con estas realidades el movimiento Verdad y Misericordia. La prudencia y la caridad piden especial atención a personas a quienes el cursillo no les traería beneficios o soluciones, los que no están en condiciones psicológicas normales y los que viven en circunstancias irregulares de vida. Candidatos prioritarios. El precursillo está abierto a toda persona que pudiera ser capaz de vivir plena, activa y conscientemente la experiencia del cursillo. Personas maduras, libres y responsables, de cualquier condición social, cultural o ideológica, que estén en actitud de búsqueda, dispuestas a reflexionar y plantearse la verdad de sus vidas. Personas capaces de captar el mensaje que se proclama, de convivir y relacionarse con los demás, de comprometerse e implicarse en el servicio de la comunidad y con potencial para ejercer influencia en sus ambientes. La estrategia del movimiento busca evangelizar a personas, principalmente a aquellas que pueden tener, en principio y por diversas circunstancias, mayor capacidad de influencia, actuando como eficientes agentes de transformación en los ambientes y que se desenvuelven para que a través de ellos se transformen. Se necesitan criterios para elegir estas personas que puedan considerarse como candidatos prioritarios. Desde un planteamiento estratégico, habrá que buscar a personas con personalidad profunda, con criterio y juicio claro, y con actitud y aptitud para vivir
con y para los demás. Personas auténticamente insatisfechas, en actitud de búsqueda, con inquietudes humanas y sociales. Personas con capacidad de amar, comprometerse con los demás, de vivir la solidaridad y la fraternidad. La tarea de buscar y seleccionar candidatos es parte de la responsabilidad apostólica de todos los cursillistas. Como el movimiento está integrado en la misión evangelizadora de la Iglesia, algunas actividades del precursillo pueden realizarse con la colaboración de otras personas y o de otras realidades eclesiales. ¿Quién precursilla? Son esas personas que toman el rol y la responsabilidad de ser padrinos, que han tenido la vivencia de un cursillo de cristiandad y se encuentran viviendo intensamente el poscursillo, porque desde el post se precursilla. El padrino nace después del cursillo, pero se hace en el poscursillo y se es padrino para toda la vida. Preparación de los candidatos. Es indispensable proporcionar a los candidatos seleccionados una preparación adecuada que facilite el aprovechamiento del cursillo y la perseverancia e inserción comunitaria en el poscursillo. Debe hacerse con total naturalidad y a través de la amistad. Los objetivos de la preparación son ayudar a tomar conciencia de la realidad de la propia vida, clarificando las propias inquietudes y circunstancias personales, las aspiraciones y limitaciones. Motivar e ilusionar con la posibilidad de tener una vida más plena, despertando el deseo de realizarse como persona y como cristiano. Crear disposición de escucha, de apertura, de trascendencia y de sentido. En la preparación del candidato es fundamental la oración, el sacrificio por el candidato. Siempre será el primer paso. Hablar a Dios de los hombres antes de hablar a los hombres de Dios. El testimonio de vida, sostenido en la autenticidad y la coherencia, que nos haga creíble y que muestre en la vida cotidiana una forma diferente de ser, iluminada por el Evangelio. La amistad, principal medio en el precursillo, que se irá construyendo en la cercanía, la disponibilidad, el conocimiento mutuo, el diálogo personal, la relación interpersonal de una persona a otra de forma más cercana e íntima, unida a la actuación en comunidad, en la que se muestre el candidato la realidad de una comunidad viva y acogedora. Agentes de la preparación, padrinos. El precursillo lo realizan aquellos hombres y mujeres que en su poscursillo están viviendo la gracia de un modo consciente, creciente y compartido, que encarnan la mentalidad del movimiento en todos los actos de su vida y conocen la finalidad del MSC. Precursillar es ser precursores, como Juan el Bautista, es preparar el camino del Señor para facilitar el encuentro entre Dios y los hombres. Para poder precursillar, los dirigentes deben tener actitudes básicas que se derivan del carisma y la mentalidad del movimiento. Hay que ser instrumentos en manos del Espíritu Santo, sentirse enviados por la Iglesia, ofrecer un testimonio de vida coherente, vivir un espíritu de comunión, mostrar disposición para amar, servir y ofrecer amistad. La preparación del candidato puede realizarse de forma personal, comunitaria o de ambas maneras, partiendo de una correcta comprensión
de lo que se pretende y debe realizarse, conociendo la finalidad del MSC, posibilitar la vivencia y convivencia de lo fundamental cristiano, a descubrir y realizar su vocación personal con respecto a esta y promover así núcleos de cristianos que vayan fermentando de evangelio los ambientes. Y la finalidad específica del precursillo es buscar y preparar personas en los ambientes para posibilitar la experiencia del encuentro y llevarles a un proceso de conversión y a través de ese proceso de conversión fermentar de evangelio los ambientes. Esta preparación, en cuanto a tiempos y formas de realizarla, no tiene pautas fijas que pueden medirse cronológicamente. Dependerá de la realidad personal del candidato que se precursille. Puede durar meses o hasta años. Cada padrino sabrá cuándo es el momento justo para invitarlo a realizar el cursillo. Obligaciones y responsabilidades del padrino. El dirigente que presenta un candidato a cursillo adquiere el carácter de padrino de este, en los términos cursillistas, y este, el de ahijado. Las obligaciones y responsabilidades del padrino no terminan con la presentación de la ficha y el ingreso del ahijado al cursillo, sino que incluyen el compromiso de acompañarlo en su cuarto día. Se es padrino para toda la vida. Estas obligaciones y responsabilidades podemos resumirlas en los siguientes puntos. 1. Conocer bien al candidato. En todo momento se deberá usar como medio el contacto personal a través de la amistad sincera. Mostrarle sinceramente el antes y el después de cursillo, el cambio de quien invita, padrino, a través de su testimonio simple y habitual. Inquietarlos con que es posible la esperanza de una vida nueva y más feliz. La preparación del candidato es importante para que éste viva con intensidad el cursillo. La ficha de presentación es de vital importancia para que el equipo que participará del cursillo conozca dentro de sus posibilidades todo lo necesario para ayudar al candidato dentro del cursillo. El padrino debe reflejar en ella los datos que se requieran con absoluta veracidad. Esta ficha es un material al que se le da un tratamiento de total y absoluta confidencialidad. Debe ser confeccionada de manera completa y correcta y en tiempo y forma según lo establecido por cada secretariado. Acompañarlo todo el cuarto día. Este acompañamiento tendrá dos fines. 1, ayudar al ahijado a perseverar y profundizar su vida cristiana. Y 2, incentivarlo a aprovechar los medios que para conseguirlo le brinda el movimiento de cursillo de cristiandad, la reunión de grupo y la ultrecia. Luego del rollo hablaremos más específicamente del llenado correcto y errores que vienen en estas fichas de presentación. El estudio y el discernimiento de ambiente que se evangelizarán se realizan tanto para entender mejor las circunstancias sociales y ambientales de los candidatos como para priorizar la actuación en determinados ambientes. El MSC, en la tarea de precursillar, debe prestar atención a las situaciones y los desafíos del mundo de hoy, así como a las enseñanzas y orientaciones actuales de la Iglesia, siempre desde su propio carisma, su mentalidad y su método. Hoy la Iglesia nos pide salir de la propia comunidad, de nuestras propias comodidades y atrevernos a llegar a todas las periferias. No solo las geográficas, sino también las periferias existenciales,
las del misterio del pecado y las de toda la miseria. Esto está en el discurso a los cardenales en el precónclave del 9 de marzo de 2013. El estudio de los ambientes permite determinar dónde, cómo y con quién realizar la actividad evangelizadora del movimiento. El contacto con los ambientes facilita conocer y comprender mejor a las personas que lo integran. Como conclusión, el MCC es obra de Dios y su gracia es absolutamente necesaria en todas sus actividades. Por eso, la comunión con Dios a través de la oración y de los sacramentos marcará todos los momentos del precursillo. El precursillo, además, es obra humana, soportada y vitalizada por la comunidad del movimiento que ora con profundo sentido de iglesia. Precursillar es una acción particular de los miembros del movimiento que se desarrolla durante el postcursillo. La búsqueda, tratamiento y presentación de candidatos es el signo evidente de la vida en el postcursillo. El precursillo muestra la dimensión misionera del MCC. El precursillo es para el cursillo es para el postcursillo y desde el postcursillo se precursilla. Hermanos, a precursillar se aprende precursillando. Los testimonios que acompañan este rollo deben ir intercalándose durante el mismo, tratando de contar cómo fui precursillado, malos prejuicios o expectativas que tuve antes de entrar a mi cursillo. Contar cómo precursillé yo a otros o otras hermanos o hermanas, incluyendo errores y aciertos. Y contar mi experiencia como padrino del o la hermano o hermana que hizo cursillo. De colores. Muy bien, Huguito. Excelente. Hola. Bueno. Sí, espera que dejo de compartir, ahí está. Muy bien, Huguito. Sí, yo quería, si tengo 2 minutos, dar un poquito del testimonio, algún testimonio de esto que hablamos. No sé si se acopla. Sí, decirle a la Susi que baje, por favor. Bueno, un poco quería contar como testimonio cómo fuimos precursillados. Básicamente nosotros, a Dios gracias, siempre tuvimos amigos de todas las índoles sociales y teníamos amigos que eran evangelistas que nos estaban de alguna forma invitando bastante seguido, haciendo algún tipo de precursillado, y amigos nuestros eran Mirta y Roberto Capoya, quienes según ellos se preguntaron un día que qué estaban haciendo con nosotros, que estaban permitiendo como cristianos que nosotros de alguna forma empezáramos a buscar al Señor desde una mirada diferente. Entonces, ellos eran muy amigos de Juan Yaya y Lili, y dijeron, no, vamos a precursillarlo, estos tienen que caer en cursillo. Entonces, sin que nosotros nos diéramos cuenta, empezaron a buscarnos los domingos a la tarde, se comprometían en venir a buscarnos, llevarnos a misa a Luján, y después siempre tomábamos un café de Yaya, y de vez en cuando compartíamos alguna cena de Yaya, o en mi casa con todos. De esa forma, sin que nosotros nos diéramos cuenta, nos fueron insertando cursillo, y a los 6, 7 meses entramos en el segundo cursillo del año, en el año 92.
Realmente eso hizo de que nosotros llegáramos a Cursillo sin ningún tipo de prejuicio, totalmente entregado, tal es así que pude, en mi caso, y por lo que sé de Susana, exactamente igual, disfrutar cada momento de Cursillo, desde la llegada y ese pasillo con mucho afecto, el retiro de la noche, momentos por momentos realmente a llegar a disfrutarlo al Cursillo, y incluso dentro del Cursillo ir dándote cuenta de lo que te esperaba cuando salgas del Cursillo. Realmente veo que mucha gente, ese es a veces un error o una gracia que tuvimos nosotros, de que hay gente que recién se da cuenta y empieza a disfrutar el Cursillo tal vez el día sábado y se perdió la noche del jueves, se perdió todo el viernes, y cuando le agarró el gusto a Cursillo ya se le termina. Ese por un lado. Después, otra de las preguntas era contar cómo precursillé a otros y si tuve en algún momento alguna dificultad. Acá incluso dentro de esta jornada hay ahijado mío. Hemos tenido con Susana, se puede decir que varios ahijados, bastantes, donde realmente están perseverando en la vida del movimiento y son grandes dirigentes. Y nosotros en un momento, cuando ya incluso teníamos ahijado, estábamos precursillando unos hermanos que eran estaban en la catequesis con nosotros en Luján, y ellos querían a toda costa ir a Cursillo. Sabían que nosotros estábamos dando una catequesis diferente, con una mirada desde Cursillo, y querían conocer más a fondo cómo nosotros nos habíamos realmente comprometido con el Señor y lo transmitíamos de esa manera. Bueno, lo precursillamos durante un tiempo, ya teníamos prácticamente, le digo, de un año para otro, ya prácticamente teníamos resuelto en qué cursillo iban a ir, y gracias a que nosotros no guardamos esa inquietud de llevarlo a Cursillo y nada más que rezábamos por ello nosotros, sino que lo compartimos en comunidad. Esa comunidad, incluso que no era de colores, como se decía en el rollo, que a veces podemos compartir con gente que no necesariamente está en Cursillo, un día recibo una llamada y me dice: Hugo, ¿puedo hablar un día de estos con vos? Sí, sí, encantado, ningún problema. Le digo: ¿algún problema particular? No te preocupes, sino que quiero hablar con vos de una situación en particular. Cuando me junto a hablar con esta persona, me dice: mira, yo me enteré que vos estás por llevar a tal y a cual a un evento, a un retiro que creo que se hace el matrimonio. Sí, mira, le digo, esto es lo que estamos haciendo durante un tiempo. Dice: mira, yo sé que no creo que él te haya contado su vida. Dice: pero esta persona tiene una doble vida. Incluso no solo que tiene otra esposa, sino que tiene hijos en el otro matrimonio. Y podés llegar a causar un problema. Por supuesto, agradecí todo el tema, y después cuando pude hablar con esta persona, le digo: loco, vos, si hace 6, 7 meses que venimos hablando, ¿cómo no me va a contar tal o cual cosa? ¿Se imaginan cuando yo le dije tal o cual cosa a los ojos del candidato, no? Y aparte le digo: ¿vos te das cuenta en lo que te ibas a meter o en lo que yo te podía llegar a meter? Te iba a costar llevarlo toda la vida. Así que bueno, eso quiero contarles, que también, ¿no es cierto?, gracias a poder haber actuado de esa forma y poder haber invitado a la comunidad que ore por mi candidato, me salvó, y fundamentalmente salvó a esta persona de un error enorme. A Dios gracias,
entiendo que después esta persona de alguna forma manifestó y acomodó su situación, entre comillas, pero clarificó los temas. Y después, ¿cómo precursillé? Y bueno, nosotros con Susana lo hicimos todo por medio de la amistad. Realmente, como nos precursillaron a nosotros, así tratamos de hacerlo con nuestros candidatos. Hoy está presente Silvia y Carlito Bordiñón, Viviana y Walter Ataide, no sé si dentro de lo que están trabajando fuerte en el movimiento. Y bueno, gracias a eso creo que ellos también fueron partícipes desde esa entrada hasta el domingo de poder disfrutar lo que es el evento. Bueno, eso era un poco contarle eso y hacer el cierre, si te parece bien, y después seguimos hablando. Hugo, antes de hacer el cierre, porque tiene que ver con el precursillado, me gustaría que hablemos dos palabras. Vamos a tener que bajar el sonido, o alguien más abrió. ¿Sos vos? Yo te escucho bajito. A ver, ahora, ahí te escucho. No. Sí, ahí te escucho mejor yo. Bueno, no, te decía, antes de hacer el cierre, permitime que te pregunte dos o tres cositas para ganar tiempo y después hacemos un corte de 5 minutos. Dale. Escuchá, vos dijiste que ibas a hablar de las fichas. Sí, eso íbamos a hablar, pero creí que lo iba a hacer después del cierre, pero bueno. No, vamos a hacerlo ahora, así después cerramos el resto del curso. Dale. Perdón, chicos, acá hay una persona en Misiones que está pidiendo por favor que la proyectemos y la compartamos porque ella quiere verla como es. Así que estaría bueno que también después podamos subirla al grupo de WhatsApp para que se la tenga y además que vos le expliques, Hugo. Dale nomás. ¿Querés que la comparta para que la vean? Sí, por favor, poné en pantalla. Antes de hablar de la ficha, quiero contarles, hay más de 60 personas. Este taller, Hugo, cerrá un segundo el micrófono cuando no hablas. Dale, yo cierro. Ahí está. Este taller inicialmente iba a ser realizado para los rectores y las bases de jornada de metodología 2021. Por eso, al final, hay una orientación para ayudarles al rector y a las bases cómo manejar los testimonios en cada rollo. Porque les tengo que contar esto, que después decidimos hacerlo abierto a toda la comunidad, a todo el que quería escuchar, porque si no parece raro que tipos de experiencia cuenten el testimonio no dentro del rollo, sino al final. Necesito aclararles esto porque así nació para rectores y lo terminamos abriendo. Ahora, Hugo, mientras Mirta pone la ficha, me quedan algunas preguntas. ¿Quién precursilla, Hugo? ¿Cómo, perdón? ¿Quién puede precursillar? Cualquier persona que haya vivido cursillo y quiera transmitir esa alegría de haber encontrado a Cristo y dárselo a conocer a otros. Grande, Hugo. Escuchá, ¿y quién puede presentar la ficha? ¿Quién puede presentar la ficha? Cualquier hermano que haya vivido cursillo y haya hecho metodología, jornada de metodología, para saber cuál es la finalidad del movimiento y hacia dónde apunta a llevar un ahijado para que viva un cuarto día, ¿no? Bien. Voy a ir ping-pong cortito como para reafirmar algunas cosas. Hugo, escuchá, si en un matrimonio uno de los dos no quiere saber nada con Cristo y no quiere ir a cursillo, ¿el otro no puede hacer cursillo? Sí, puede hacer cursillo. Yo lo aclaré en el rollo que si uno de los dos tiene pensado no hacer cursillo, pero que cuando hacemos el precursillado está al tanto de que la otra persona va a hacer un retiro de 3 días, que se va a encontrar con el Señor
y que ese retiro después no lo deja solo, sino que le brinda unos medios de perseverancia para que él pueda seguir viviendo ese encuentro con el Señor en su cuarto día, esta persona le brinde los tiempos, ¿no? Para poder acceder a eso y que no sea un problema después de familia o de matrimonio. Espectacular. También, ya que estamos, quería aclarar que muchas veces nos pasa que esta situación a veces se da desde ese punto, ¿no es cierto? Que la persona de entrada diga, mira, yo el retiro no me interesa, no quiero que sea. Pero a veces pasa de cuando hacemos un precursillado, no lo hacemos al matrimonio, lo hacemos a nuestro conocido o a nuestro amigo o amiga y no lo hacemos a los dos. Resulta que trabajamos durante un largo tiempo sobre una sola persona, esta persona se compromete a hacerlo y damos por asentado que el otro lo va a hacer. Y después nos encontramos con estas situaciones, ¿no es cierto? ¿Y qué hacemos? Que esa otra persona, a lo mejor nuestro candidato lo vivió a pleno y la otra persona entró totalmente enojada y resulta que se pierde de vivir gran parte del cursillo. Cuando se da cuenta ya se le termina el evento, ¿no? Espectacular. Escuchá, en el rollo nombraste como 700 veces una palabra, que fue persona. ¿Por qué, Huguito? Y porque la persona... Mario, gracias por reafirmarlo, Mario. Te voy a contar algo. Esto salió de un plenario de una convivencia nacional en el año 2006, donde los asesores se pusieron, del movimiento a nivel nacional, se pusieron de acuerdo y costó mucho trabajo que se transfiera esta resolución a cada diócesis. Nosotros hace muchos años que lo tratamos de decir, que lo tratamos de compartir en los rollos de precursillo, en los talleres de precursillo que hicimos, pero siempre aparece alguien, no sabía que si el hombre o la mujer no quiere saber nada de la iglesia, el otro no pueda ir. Está bueno, por eso hice la pregunta a Huguito. Che, Hugo, no, te decía, hablaste de persona. Hablaste de persona y de persona. ¿Por qué, Hugo? ¿Qué cambió ahora? El rollo decía que persona es el centro de nuestro precursillado, nuestro llevado al encuentro con el Señor, porque es la persona la que se va a encontrar con el Señor. Es personal, es vivencial. Yo me acuerdo, el padre Julio, en el cursillo, 1000 veces decía, un cristiano, ningún cristiano. Porque nosotros nos desarrollamos no solos, nos desarrollamos después con la comunidad la que nos ayuda a perseverar, a vivir, a alentar, pero el resto es personal, soy yo y el Señor, es mi compromiso con Cristo. Entonces, es el triple encuentro, conmigo mismo, con Cristo y después con la comunidad. No te escucho, Ariel, tenía apagado el micrófono. No, perdón. Ya, me toqué cuando fui a buscar el libro Idea. Vos nombraste el punto 179, donde hablaba, como decías recién, los alejados son una prioridad en la búsqueda y la selección de los candidatos a precursillar. Ahí está claramente lo que vos acabas de decir. Y solamente cuando habla de... nosotros usamos una palabra muchas veces. Acá veo algunas caras con muchos años de experiencia dentro del movimiento. Irma, quédate quieta, que no te estaba hablando a vos. Veo a ese tipo de personas y antes usaban una palabra que desapareció. ¿Cuál es esa palabra que desapareció, Hugo, ahora? Ver. Me mataste. Vértebra, no está más. Vértebra, exacto. Dice... Claro, dale. No, pero en realidad no está mal expresado vertebrar ambiente. El tema es que muchas veces, cuando
usábamos la palabra vértebra, tratar de encontrar ese candidato ideal hacía de que por ahí nosotros nunca presentemos a nadie, porque no íbamos a encontrar nunca esa persona vértebra, esa persona que sea locomotora de entrada. Eso se va haciendo en el tiempo. Lo que nosotros tenemos que buscar son personas que tengan la posibilidad de vivir el cambio, que nosotros veamos en ellos esa actitud de búsqueda, de necesidad de encontrar al Señor, y que sabemos que de alguna manera en su ambiente son personas prioritarias que pueden modificarlo, transformarlo, después desde su punto, desde su persona, y también ayudado con la comunidad que vive, ¿no? Espectacular. Che, Hugo, ¿querés que Mirta nos muestre la ficha? Yo te pregunto dos o tres cosas de la ficha, porque tengo una ganas de preguntar de los quilombos que nos genera la ficha. Mirta, Sí, ¿tenés para...? no sé si querés, Ariel, no sé si querés que hablemos por ahí de los puntos en los alejados que está Bueno, sí. de Amor Letitia antes. Sí, sería bárbaro, sería bárbaro. ¿Eh? Dejala ahí, Mirta, no pasa nada. ¿Querés que aclaremos Sí. algo más de esos puntos? No, a ver, me gustaría, porque vos nombraste un caso que era el que Monseñor Abancedo estableció para Santa Fe. ¿Podés volver a contar cuál es el caso que hasta dónde la arquidiócesis de Santa Fe hoy puede precursillar? Sí. Los casos son los que pueden estar casados por civil y no por iglesia, o que no estén casados ni por civil ni por iglesia. Esos son los casos en que nosotros podemos trabajar como precursillo. Por eso yo aclaraba bien que hay que tener presente que esa convivencia tenga un cierto tiempo de maduración, ¿no es cierto? O sea, que no se lo lleve a cursillo como a veces estamos llevando a personas para tratar de que cursillo actúe sobre el matrimonio, sino que nosotros siempre tenemos que pensar de que lo estamos llevando a ese triple encuentro persona por persona para que después puedan trabajar en su ambiente. Por ahí pasaba un poco todo, Ariel. Está claro. No sé si... Cuando contabas el caso de los que viven en muchos años en concubinato y que no se casan y que la excusa era porque no podían pagar la fiesta, ¿te acordás que Monseñor nos dijo, che, decile que lo voy y lo caso yo? No, y después se ve que cuando nos vio la cara a todos nosotros, no, pará, si tengo que ir a casar a todos no voy a poder, ¿te acordás? Realmente nos mostraba una forma de ver y de entender lo valioso que es el método del movimiento para precursillar a las personas y para convertirlo, ¿no? Lo valioso y lo que él ponderaba la tarea del movimiento. También, sí. Ariel, vale creo aclarar, porque por ahí en un principio también asustaba como que el movimiento se iba a poblar de 20 o 30 candidatos, íbamos a mandar 25 de este tipo de candidatos y solamente 4 o 5 de los candidatos que normalmente mandamos. Esto no es así, ningún cursillo tiene más de un 15, un 20% como máximo, ninguno lo ha cumplido. Y también cabe aclarar que dentro de los, no matrimonios, pero sí concubinatos que se han pasado por cursillo, más del 60% ya se casó, ya sacramentó su matrimonio, ¿no? Y los otros no es que determinaron no sacramentarlo, sino que, bueno, por ahí no son los tiempos que nosotros creemos, pero sí sigue la idea fija de tratar de llevar a cabo el sacramento en esa unión, ¿no? Muy bien. Bueno, escuchá,
Estamos aprovechando el tiempo al máximo, nos quedan solamente 3 minutos. Contanos algo de la ficha, a ver, ¿cómo se llena? O primero, si querés repasar rápido cómo se llena, y después dame 2 errores de los habituales que encontramos en los subsecretariados o en el secretariado cuando las tenemos que aprobar. No, te muteaste, pará. Si fue mucho la pregunta, dejá, está bien, no me contesté, pero está muteado. ¿Lo seguía apagado? Ahí. Perdón, repetímela, digo. No, tenía apagado vos ahora. Si querés contar rápido cómo se llama, o algunas características, y decir, dame 1 o 2 errores de lo que encontramos en el secretariado del mal llamado ficha. Dale. Como decíamos, la ficha es de vital importancia para el equipo, para poder trabajar, porque cuando nosotros hacemos el retiro previo al evento y se trabajan las fichas, no es para ver dónde lo siento, cómo lo siento, sino para ver cómo ayudo a trabajar dentro del evento con los hermanos que vamos a recibir. Entonces, dentro de ese trabajo, la ficha es fundamental. Primero, que estén bien todos sus datos, que son importantísimos para saber, por ejemplo, si están casados o no por iglesia, todo lo que vinimos hablando. Pero después nos encontramos con grandes errores dentro de su espiritualidad, por ejemplo. Los errores fundamentalmente están situados en su personalidad que muchas veces dicen que es introvertida, pero verborrágica, o sea, no coincide una con la otra. Decimos que es egoísta, pero muy colaboradora. Entonces, cosas como esa. Decimos que también que es egoísta y generosa. Introvertida y extrovertida, eso pasa siempre. Y después nos encontramos con realidades que no sabemos, que es muy fácil saber si es una persona con un carácter fuerte, a mí me tocó saber en un cursillo que era claustrofóbico, y bueno, lo sentamos de alguna forma en la mesa para que pudiera estar cerca de las puertas que nosotros tenemos grandes, con vidrio, para que él no se sienta encerrado. Sabemos de que hemos tenido hermanos directamente ciegos y que había que acompañarlo, y entonces de esa manera nosotros el equipo puede optar por ponerle un ladero, poner un auxiliar que lo acompañe de manera especial para no entorpecer los tiempos y toda digamos, el ejercicio dentro del mismo evento, cosas como esas, ¿no es cierto?, que son fundamentales aclararlo en la ficha. Y para eso se puede escribir todo atrás, ¿no es cierto? Hugo, acordate, me vino a la mente cuando estabas repasando, el año pasado, el anterior, cuando nos pasó que vino un rector y nos dijo un che, por favor, fíjense que la ficha esté completa, fíjense que no me dijeron que no sabía leer y escribir, y nosotros en el trabajo de la decuria intentábamos, incentivamos, y el señor se ponía re mal y nosotros no sabemos por qué. Hasta que después de 2 días, cuando se estaba por ir el señor, me dice, no, pero yo no sé leer y escribir. La realidad es que metemos a veces esas omisiones que parecen sonsa, pero que hacen mucho, y estamos hablando de personas. Si queremos llegar a la persona, necesitamos tener la verdad en la ficha y necesitamos tenerla completa. No nos sirve una ficha, no nos sirve ni al secretariado, porque no engañan a nadie, porque de última Dios lo está observando, y tampoco le sirve al equipo cuando la ficha está incompleta o no llena con el 100% de la verdad. Hemos vivido casos, millones en estos últimos años, pero me parece que son importantes estas observaciones que decía Hugo, y es importante que si tienen para
cosas para agregar que pueden aportar, que la escriban al dorso, tienen una hoja en blanco entera para escribirlo si lo necesitan. Porque le hace muy bien al equipo, le hace bien a esa persona, a su ahijado, que es el destinatario final de la ficha. Sí, Víctor. Sí, Ariel, nosotros por ahí, o yo tengo experiencia con cursillos de hombre, pero sé que los cursillos de mujer, y por ahí me puede ayudar María José o alguna otra hermana, las mujeres es mucho más complicado, ya arranca desde el tema del apellido de soltera y no de casado, que nosotros en cursillo usamos el de casado, pero a las mujeres hoy están, ya arrancamos por ahí con un punto, por ahí que crea problemas, y además un montón de otras circunstancias que hoy por hoy lleva la mujer y que de alguna manera está manifestando que antes no manifestaba, que hace que los cursillos de mujeres se encuentren con ciertas problemáticas bastante más agudas. Sí, Me gustaría que alguna de las mujeres clarifique un poquito eso. sí. Yo tuve la gracia que el Señor me haya... Iniciate vos, iniciate. Yo tuve la gracia de ser rectora de cursillo una vez, tenía 41, 41 mujeres, y lo que notamos últimamente en los cursillos es el tema del apellido de soltera. Hugo bien recién lo refleja. Las mujeres se identifican con su apellido, ya el de parece como que no es muy importante, pero es importante que estén los dos apellidos. ¿Y saben para qué también? Para el tema de las palancas. Hay muchas palancas que vienen con los apellidos de solteras de las mujeres. Pero ¿por qué tienen que estar los dos? Porque por ahí hay confusiones en los nombres. Se llama, por ejemplo, Mirta Gómez, pero una es de García y la otra es de González, por ejemplo. Entonces, es importante también eso, guardar ese cuidado, porque las personas se las mima a través de esas cosas, a través de y averiguar sus sobrenombres. La mujer es muy de mirar los detalles, entonces también hay que tener en cuenta todas esas cosas. También una cosa que quería aclarar, que Hugo lo dijo, pero lo voy a reforzar, el tema de la religiosidad, donde dice comunión, en la otra ficha, Mirta, sí. Comunión, bautismo, comunión, confirmación, matrimonio, y va a misa los domingos, otros días, comunión y confesión. Hay situaciones que son muy confusas en las fichas. Por ejemplo, ponen, va a misa de domingo a veces, comulga siempre. Es medio raro. Después, o sea, no es muy coherente. Confesión nunca, comunión a veces. Puede ser que la persona esté confundida en el tema de los sacramentos y cuándo pueden acceder a los mismos, etcétera, etcétera, pero está bueno que si se pone eso, se aclare en la ficha de atrás que por qué que la persona está haciéndolo, porque está confundida en su visión de la sacramentalidad, ¿sí? Eso es importante. Y después, por supuesto, aclarar si el matrimonio es sacramentado o es civil. Eso es muy importante. Y después todo lo que es problemas físicos, de enfermedades o medicación que haya que tomar o cosas por el estilo, también es importante describirlo. Sí, ahora también se nos presenta distintas elecciones de comidas, el tema del vegetarianismo, el veganismo, etcétera, o la celiaquía, que es una enfermedad, eso también es importante aclararlo, ¿sí? Para que la gente que está en el equipo sepa cuál es la realidad. Gracias, José. Hugo, escuchá, vamos al cierre y después hacemos y les mostramos a los hermanos que no son de la arquidiócesis la oración de precursillo y la rezamos todos juntos. ¿Te parece? Me parece bien. Dejar siempre asentado que independientemente de todo lo que decimos y tratamos de vivir, decíamos que uno de los puntos más importantes, o no más, tal vez el importante, es realmente el importante en el precursillo, son las rodillas, ¿no?
que no dejemos de tener presente la oración, que no tengamos miedo a que si a veces nos puede llegar a pasar que por más que pongamos todo nuestro afán, por ahí nuestros ahijados no terminaron de reflejarnos las cosas que hubiésemos querido poner en la ficha, porque también se puede llegar a dar eso. Porque a veces pasa de que hay personas que ciertas circunstancias la borraron de su vida o la tienen muy escondida dentro de su corazón. Y el encontrarse en un cursillo, viviendo con el Señor, la gracia del Señor, ese encontrarse con la gracia, con el Señor en el sagrario, el poder confesar, a veces afloran cosas que hasta la misma persona tenía escondida. Y eso tiene que ver con su encuentro con Cristo, más que el habernos contado o no a nosotros esa realidad. Así que por eso el cursillo está lleno de oración antes, durante y después, ¿no? Listo, Ariel, vamos a todo eso y... Hacer cierre vos y vamos a... nos estamos olvidando de algo importante, perdóname, Ariel. Sí. El caso de que a veces nosotros somos padrinos de algunas personas del interior. Nos puede pasar de que yo, por ejemplo, no en este momento, pero años atrás, trabajaba de viajante y tenía relación con muchísima gente del interior. Por ahí tenía amigos en el interior que sabían que yo era cursillista y puede darse de que conozca a alguien en Coronda, me haga una amistad y decida invitarlo a cursillo. Esta persona me dice que sí, yo los mando a cursillo presento la ficha en Santa Fe y resulta que después está el problema de que cómo hago para acompañarlo en el cuarto día. En ese caso correspondería que yo, como cursillista, sabiendo que de otra localidad, me comunique antes con el subsecretariado, le haga saber de la inquietud de este hermano de participar en el evento y coordine con ellos presentar la ficha, que la ficha venga directamente desde esa localidad, que va a ser quien en definitiva va a acompañar el rodaje y va a buscar insertarlo dentro de una reunión de grupo. Y no va a dejar de ser mi amigo, ni voy a dejar de ser su padrino. Gracias, Hugo. Es una buena aclaración. Lo llamábamos esta mañana de volver a decirlo porque nos trae dolor de cabeza cuando se saltea un subsecretariado porque conocen mucho más a la persona y tienen alguna información que a veces a la distancia uno no puede conocer. Entonces aporta muchísimo que pase como corresponde. En Santa Fe hay una estructura donde cada subsecretariado revisa las fichas, las firma el presidente del subsecretariado y la eleva al secretariado arquidiocesano, que después termina configurando el listado completo que le da, junto con todas las fichas, que le da al rector del cursillo para poder hacer las de curia que correspondan y llevar adelante el evento. Entonces, si no cumplimos ese formalismo, que parece sonso, pero que realmente después termina siendo muy trascendente porque nos perdemos información que puede aportarnos un subsecretariado. Bueno, vamos a... Ariel, eso hace al tema del conocimiento de la comunidad, ¿no? Lo que contó Hugo de la oración. Totalmente. Es muy importante. Además, últimamente el secretariado estaba medio exquisito con ese tema. Tenía que traer la firma del presidente del subsecretariado. La secretaria era implacable. Bueno, les quería decir dos cositas. Está habilitado el grupo del taller para las preguntas que quieran poner o los comentarios que quieran hacer. Y ya vamos a subir el Power, de precursillo, y la ficha. Cuando apenas me lo manden, yo lo subo en el grupito. Dale. Hugo. Tenía apagado el micrófono. Perdón, la acción de gracias. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.
Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos, a ti que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo, patrono del movimiento, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. ¿Hacemos después la oración del precursillo? Ahora. Oh Jesús, buen pastor, suscita entre los miembros del movimiento de cursillo de cristiandad de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz ansias de estar en constante actitud de precursillar, viviendo el postcursillo de manera tal que despierten los alejados inquietud por acercarse a vos. Esperamos de tu gracia para que todos los cursillos que se programen se pueblen de candidatos provenientes de toda la arquidiócesis, en especial de la ciudad capital. Vuelve tu mirada de amor hacia tantas personas que están dispuestas a participar en un cursillo, pero que por respeto humano o pereza del posible padrino no son invitadas. Pero también motívanos a nosotros cursillistas para que ahora oremos y actuemos, para acercar a aquellos por lo que te hemos pedido y que tenemos en mente desde hace un tiempo, constándonos concretar la invitación final. Nuestros ambientes necesitan de personas convencidas que desde un laicado comprometido como iglesia puedan colaborar en pros de una sociedad más fraterna y más justa. Concédenos crecer en fidelidad al carisma original, don del Espíritu, en nuestra tarea de vivir en santidad, siendo fieles de la Iglesia y ciudadanos del mundo. Te lo pedimos con humildad y confianza por la intercesión de María de Guadalupe, San José y San Pablo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. De colores. Muy bien, de colores. Bueno, ¿les parece que nos tomamos 5 minutos para calentar el agua y volvemos a las menos... Son las 16:30, 16:40 arrancamos con el cursillo? Bárbaro.